En esta ocasión estamos presentes para hacer nuestra presentación de nuestro trabajo que se refiere al escenario energético actual a nivel nacional e internacional, modalidad en línea o virtual, evidentemente, y que forma parte del PNF de energía eléctrica, emisión, eficiencia energética y energía alternativa, gestión de mantenimiento de la UPT de Bolivia. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por mis compañeros, la compañera Karina Bolívar, mi compañero Dani Flores, la compañera Elisa García y mi persona, Manuel Medina, que fungirá como moderador en esta presentación. Buenos días, continuamos con la segunda exposición. Mi tema va en función al escenario energético actual a nivel nacional. Cabe destacar que la energía eléctrica a nivel nacional está envasada como el nombre de la empresa corporate conjuntamente con el Ministerio de Energía y las leyes que lo amparan, tanto PDVSA como la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Plan de Desarrollo del Sistema Energético, el Plan de Desarrollo del Sistema Energético Nacional, donde todos conjuntos trabajan para el mejoramiento de la electricidad en la nación. Siguiente lámina. Actualmente, dentro de la materia energética venezolana, se proyecta en función al petróleo. De ahí donde origina totalmente la energía como tal. Y depende del 77.48% de la energía constituida en la población hidroeléctrica, equivalente a un 22% de dicha materia. Cabe destacar que dentro del petróleo tenemos lo que es el carbono, que es un 0.24, y una energía renovable de un 0.06. Actualmente el petróleo, con su variación gráfica, es el que lleva consumo relativamente alto en función a la energía energética de la nación. Siguiente. Lámina. Actualmente se recolectó bajo una información la producción de petróleo en Venezuela en el 2020 producía 829.1 kilovatios, donde en el 2000 hubo un punto elevado en producción del mismo. Venezuela posee una reserva de petróleo certificada más grande del mundo. Presenció el colapso de su industria pasada una producción promedio de 3 millones de barriles durante muchos años y se desplomó en agosto del 2020, es decir, venía produciendo bastante y en 2020 se le cayó un registro de 3,40 barriles diarios, que desde el 2021 la producción ha venido incrementando levemente, alcanzando un 725 barriles diarios, aunque la fecha actual indica que son 819 barriles diarios. Claro está que con la limitante que tenemos en Venezuela de producir petróleo para poder comercializar es muy bajo actualmente, y por eso es que en el 2020 hubo esa disminución, porque fue donde se creó prácticamente la pandemia como tal y no daba para exportar el petróleo hacia diferentes naciones. El consumo de petróleo y gas en Venezuela. El consumo nacional de petróleo y el gas en Venezuela se ha perjudicado por la mala distribución y la falta de productos y la inflación, con un 75%. La exportación ha decaído en los últimos años, disminuyendo la producción y las sanciones al gobierno de Estados Unidos. Como la empresa Venezuela se ha apoyado con las otras naciones como China, Rusia y empresas europeas para poder incrementar el petróleo y tener la ganancia dentro de Venezuela para poder comercializar más el petróleo
actualmente. Dentro de las reservas tenemos el petróleo, es un estimado de 302,300 millones de barriles en el año 2019, son por mucho las más grandes de cualquier de los países de América Latina y el Caribe, generando así un 70% de reserva natural dentro de las regiones de Venezuela. Los nuevos recursos y proyectos propuestos mediante el petróleo de Venezuela, de acuerdo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, durante el 2021 se creó la ley de antibloqueo con el capital extranjero para desarrollar 70 campos petroleros para permitir los inactivos que actualmente están en función a las empresas activas con el petróleo y el gas, para así proyectarse a futuro, a partir del 2024, mayor incremento en el área de producción de petróleo. Siguiente. En el consumo eléctrico de Venezuela, la capacidad instalada ascendió a 30 vatios, dividido aproximadamente por igual en los combustibles fósiles y las energías. Demanda eléctrica nacional. La mayor parte de la demanda eléctrica de Venezuela se satisface con la planta eléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como URI. En la gráfica y tabla siguiente podemos observar el histórico del consumo eléctrico de los últimos años. Acá en la gráfica podemos ver cómo desde el año 2013 hay una caída constante en el consumo eléctrico nacional. En la tabla podemos observar los años siguientes, 2020, 2021 y 2022, y podemos observar un ligero aumento en el consumo de electricidad. En el 2022 llegó a 56.768 gigavatios hora. Sin embargo, no supera los niveles de consumo que había en los años anteriores al 2019. Esto debido a los problemas económicos, el éxodo de población y la infraestructura deteriorada en el país. Carbón en Venezuela. Venezuela tiene una abundancia de carbón. De hecho, es el tercer país con las reservas más grandes en Latinoamérica. En 2016, Venezuela tenía reservas de carbón comprobadas, equivalente a 4.460 veces el consumo anual. El país consume alrededor de 180.696 toneladas cortas al año. En esta gráfica podemos observar la comparación entre la producción de carbón y el consumo de carbón en el país. Y podemos observar que desde 1988 hasta el año 2016 la producción de carbón es mayor que el consumo. En la tabla de resumen podemos observar otros datos interesantes. Las reservas de carbón en el país ascienden a los 805.788.610 toneladas, quedando el país en el puesto número 34 del mundo. La producción de carbón está en 825.630 toneladas y el consumo de carbón, como ya lo dijimos, 180.696. Estos datos son del año 2016, el último año con datos completos en todas estas categorías, y la fuente es tomada de Worldometers. Energías renovables en Venezuela. Venezuela tiene un excelente potencial para la generación de energías renovables y aunque todavía existe mucho camino por recorrer en este ámbito, ya se han dado pasos para avanzar hacia esta meta. En 2019, Venezuela instaló 5,32 megavatios de capacidad de generación de energía solar y 71,28 megavatios de capacidad eólica. En junio de 2021, Venezuela conectó su primer sistema solar fotovoltaico a la red eléctrica y se han instalado 3.363 sistemas de energías renovables de diversas tecnologías dentro del territorio nacional. Esto con el objetivo de beneficiar en especial a las zonas rurales y territorios aislados en donde se carecen de energía eléctrica. Estos sistemas de energía son los siguientes: sistema fotovoltaico con una capacidad instalada de 2.322 kilovatios,
el sistema para agua con una capacidad instalada de 348 kilovatios y sistemas híbridos con una capacidad de 360 kilovatios pico. Estos datos son tomados de Fundelec. Energía eólica en Venezuela. El potencial para la generación de energías renovables no solamente se encuentra en la generación de energía solar, sino que además hay mucho potencial en Venezuela para la energía eólica. De hecho, a partir del 2006 se invirtió $700 millones en 4 proyectos de energía eólica que como resultado han provisto al país de 45 megavatios. Estos 4 proyectos son los siguientes: el Parque Eólico Paraguaná, que para el año 2016 aportaba 31,2 megavatios y de 76 autogeneradores solo funcionan 24. El Parque Eólico La Guajira, igualmente para 2016 aportaba 25 megavatios y de 36 autogeneradores funcionan solo 12. Ahora, el Parque Eólico de Margarita y el Parque Eólico de Coche, estos fueron proyectos que quedaron en estudio y que se estimaba que aportarían 20 megavatios y 5 megavatios respectivamente. Las plantas termoeléctricas en Venezuela. Las plantas termoeléctricas son de mucha importancia para el sistema eléctrico nacional, ya que trabajan en conjunto con las centrales hidroeléctricas para satisfacer las necesidades del territorio nacional. Sin embargo, en los últimos años muchas de estas han presentado indisponibilidad por problemas técnicos y por falta de combustible y de gas para operar. Por lo tanto, no están generando su máxima capacidad. De hecho, una de las principales centrales termoeléctricas del país, como lo es la Planta Centro, ubicado en Punta Morón, el año 2020 estuvo generando 450 megavatios de 2.600 megavatios, que es su capacidad instalada. Y en el 2021, luego de un incendio que la dejó inoperativa, dejó de generar 200 megavatios al sistema de la red occidental. Por lo que fuentes no oficiales pueden deducir que estas plantas están generando del 8 al 10% del consumo nacional. Buenos días, mi nombre es Dani Flores. Mi tema a exponer es el escenario energético actual a nivel internacional. La matriz de consumo energético global ha ido incrementándose significativamente y su composición estructural ha ido cambiando debido a su diversificación a través de fuentes de energía más limpias, destacándose un mayor empleo del gas natural denominado como el energético de la transición y la electricidad. A nivel mundial, en el año 2018, el consumo final de energía fue de 9.938 millones de toneladas equivalentes de petróleo, duplicándose con respecto al consumo registrado en el año 1973, concentrándose entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y China, quienes participan con aproximadamente el 59% del consumo total mundial, en tanto que América Latina y el Caribe contribuyen con el 4.6%. La demanda de energía primaria crecerá un 30% hasta el año 2040. El carbón, el gas y el petróleo representan el 80% para ese año 2024. En esta gráfica se puede apreciar las tres principales fuentes de energías tradicionales, como son el petróleo, carbón y el gas, seguida de
las renovables, hidráulicas y nucleares. Se ve un ascenso exponencial desde el 1990 con expectativas hasta el 2035 de un aumento exponencial de la generación de energía a nivel mundial. Aquí también podemos observar que desde el 2005 las energías renovables han venido en aumento. En esta siguiente lámina podemos observar las tres principales fuentes de energías tradicionales, como son el petróleo, el gas y el carbón. El consumo de petróleo aumentó en 5.3 millones de barriles por día. El gas natural, con una demanda mundial de 5.3% en el año 2021. El carbón creció el 6% en el 2021. Y aquí podemos observar en la siguiente gráfica que el petróleo aumentó en el 2022 un 32%, el carbón 27%, el gas natural 23%, energías renovables 7%, las nucleares 4% y las hidroeléctricas 7%. El consumo de combustibles fósiles a nivel mundial ha ido en aumento con un total de 120.000 terawatts hora. En esta otra gráfica podemos ver la cantidad de energía procedente del combustible fósiles consumida por persona. Esta es la suma de la energía primaria proveniente del carbón, el petróleo y el gas combinado. Podemos observar que la primera nación de consumo de combustibles fósiles es los Estados Unidos, con 63.836 kilowatts hora. En este gráfico muestra el consumo de energía primaria procedente del carbón en todo el mundo. Podemos observar en este globo terráqueo que en primer lugar en consumo de carbón está China, la India y Estados Unidos. En este gráfico muestra el consumo de energía primaria procedente del petróleo en todo el mundo. Podemos observar que Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo, seguido por China e India. En este gráfico muestra el consumo de energía primaria procedente del gas. La primera nación Estados Unidos, seguido por Rusia y China. En este gráfico se puede observar las reservas de gas natural comprobadas mundialmente. Estados Unidos lidera el primer lugar con un total de 47.85 trillones de metros cúbicos de gas natural, seguida por Irán, Qatar, Estados Unidos
China y Emiratos Árabes, Nigeria y Venezuela con 5.47 trillones de metros cúbicos. Energías renovables a nivel mundial. A finales del año 2023, la capacidad mundial de energía renovable ascendió a 3.870 gigawatts. La energía solar representa la mayor parte del total mundial con una capacidad de 1.419 gigawatts. Aquí podemos en esta gráfica observar que la energía solar representa el 37% de las renovables, seguida por la hidráulica 33%, la eólica 23% y otros 4%. Crecimiento de la capacidad de energías renovables a nivel mundial. La energía solar y eólica continuaron dominando la expansión de la capacidad renovable, representando en conjunto el 97.6% de todas las adiciones netas de energía renovable en el año 2023. Este crecimiento de la energía eólica y solar condujo al mayor aumento anual de la capacidad de generación renovable. En la siguiente gráfica podemos observar un aumento de la capacidad de energía renovable de 473 gigawatts, representando la solar con unos 346 gigawatts de energía y la eólica con 116 gigawatts de energía. Gracias por su atención. Con esto finalizo mi exposición. Después de haber escuchado la información que aportaron nuestros compañeros, podemos llegar a ciertas conclusiones. Las más relevantes, podemos mencionar algunas. La conclusión más obvia es que debido al deterioro del sistema energético nacional es imperativo inversión. Inversión porque es la única manera de poder recuperar tanto la generación como un sistema confiable de energía. Lo segundo, que es importante mencionar que la pandemia COVID impactó fuertemente lo que es el consumo y los mercados mundiales de energía, desacelerando. O sea, hubo un pico negativo, una inflexión negativa, y ahora es que paulatinamente se ha venido recuperando los niveles normales. Así también podemos decir que como el COVID fue negativo para los temas energéticos, en la guerra de Ucrania, de alguna manera, famosamente una guerra, no es algo por lo que alegrarse, pero ha dado el dinamismo para que la economía mundial del consumo energético se reactive. Inclusive, Venezuela juega un papel importante en eso porque por las sanciones tenemos restringido muchos mercados y que los europeos no quisieran el petróleo ruso, abrió algún tipo de brecha para que nosotros pudiéramos respirar. Por otro lado, podemos decir que nosotros como país, viendo los números mundiales y las tendencias hacia la energía renovable, debemos decir que estamos en desventaja, estamos rezagados. Creo que Venezuela no va a cumplir con los compromisos de energía renovable que se tienen para el año 2040 y 2050, porque obviamente el tema de crisis no solamente energética, sino económica del país no lo permite. Un tema también importante que me quedó es que, bueno, analizando toda la información, podemos llegar a la conclusión de que la energía renovable al final son más baratas, porque los componentes son mucho más sencillos. O sea, una turbina eólica, por ejemplo, usa un generador. Son herramientas de equipos que son susceptibles a mantenimiento muy leve y poco costoso. Lo otro que hay que identificar es un tabú que tiene que ver con los puestos de empleo. Mucha gente se cierra al uso de energía renovable porque dice que se va a perder mucho empleo. Aquí hay un dato, ¿no? Dice que el sistema de electricidad 100% renovable emplea 35 millones de personas en todo el mundo.
son los aproximadamente 9 millones de empleos según la ley del carbón en todo el mundo. A partir de 2015 se van a eliminar al 2050, pero estos serán sobrecompensados, significa que habrá 15 millones de puestos de empleo adicionales a los que se utilizan en la producción de la carne. Ahora, bueno, después de ver esta sinopsis, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas.